Es terrible presenciar el caos. Tal vez el lugar más complejo de todos, con la acción de estos... Maquena con Pierre de Coubertin absolutamente de... En septiembre de 2019, cuando volví a casa después de hacer entrevistas para mi primera película, nunca pensé que una película sobre el optimismo histórico sería producida en medio de un caos en mi nación. Para ser honesto, habían días que era difícil tener esperanza en cuanto al futuro. Pero sentado al frente de mi computador editando esa película, escuchando las palabras sobre la futura victoria de la Iglesia de Cristo, fue un consuelo en medio de tanta incertidumbre. En un momento pensé que quizás tendríamos que salir del país. ¿Dónde iríamos? ¿Quizás a los Estados Unidos? Bueno, el 2020 definitivamente eliminó esa opción. Aparentemente esta locura se extiende mucho más allá de las fronteras de Chile. ¿Qué hacer cuando el mundo está al revés? Bueno, al menos en mi caso, era el momento perfecto para ir a hacer otra película sobre el posmilenialismo. Bueno, eso más el hecho que prácticamente todos mis planes para el 2020 se desvanecieron. Y si voy a estar encerrado en casa, ¿qué mejor que tener algo para editar? ¿Cuál es la respuesta al caos que vemos en las calles hoy en día? La respuesta es el Evangelio. La respuesta es Cristo. ¿Eso es todo? Te estarás preguntando. Prácticamente cualquier cristiano podría dar esa respuesta. Pero la médula del asunto es ¿qué estamos diciendo cuando afirmamos que Jesús es la respuesta? Si se lo tuvieras que explicar a algunos jóvenes revolucionarios en las calles, ¿cómo responderías? En 1918, el sociólogo Max Weber hablaba del problema que había creado la modernidad, por la ciencia, la tecnología, la burocracia y lo demás. Hablaba de cómo habían desencantado al mundo, le habían quitado la magia. Ahora, él se refería a que habían destruido la religión, la superstición, la magia y ese orden de cosas. Pero él decía que el problema con eso es que le robaba el sentido al mundo. En un mundo de solo materia y energía no hay sentido ni propósito. Y el problema, según él, es que intentaríamos reencantar al mundo. Y, de hecho, cuando miramos al mundo actual, estamos viendo a las personas yendo de un lugar a otro intentando reencantar al mundo. Y vemos esto en las diversas causas a las que se entregan las personas. El feminismo es una forma de reencantar el mundo, o el activismo verde es una manera de reencantar el mundo. La teoría racial crítica, LGTBI, es otra forma de encantar el mundo. Son maneras de identificar o crear algo de significado o propósito, algo de valor en un mundo donde estos parecen haberse perdido. Desde la perspectiva cristiana, el asunto es que el mundo nunca fue desencantado. El mundo siempre ha estado lleno de significado, propósito y valor. El mundo siempre ha tenido un fin lógico y natural para la humanidad y para nosotros como individuos. Nuestra vida tiene sentido y propósito. Desafortunadamente, la Iglesia ha olvidado esto. Tenemos las respuestas que las personas están buscando, pero tenemos que reconocerlas y promoverlas. En resumidas cuentas, las personas no quieren esta responsabilidad. Los cristianos no quieren esta responsabilidad. Los cristianos piensan que están hasta el cuello con deberes. Y de manera instintiva dicen, no me voy a meter en eso. Déjame darte un ejemplo. Soy predicador del Evangelio de Jesucristo y considero que hago bien ese trabajo, para ser sincero. Es mi tarea llevar a cabo la gran comisión de Jesucristo, llevar el Evangelio a todo el mundo. En 1987 tuve una reunión presencial con Jimmy Swaggart y él hizo una afirmación. Nunca voy a olvidar lo que dijo. Él dijo que cada vez que surge un nuevo tema político,
aparecen periodistas con sus micrófonos preguntándome, bueno, ¿cuál es la perspectiva cristiana sobre esto? Y él dijo, yo no estoy capacitado para decirles cuál es la postura cristiana sobre esos temas. Bueno, su ministerio fue interrumpido por una serie de problemas y escándalos. Fue sorprendido por un miembro de la iglesia afuera del motel, donde había estado con la prostituta Deborah Murphy. Pero nunca voy a olvidar lo que dijo. Si todos los pastores en el país hubieran estado en una situación como la de Swagger en el 1987, sí, cada pastor tuviese equipos de rodaje llegando y plantando un micrófono en su cara para preguntarle cuál es la respuesta bíblica a este problema, si fuesen honestos dirían, no lo sé. Esa es una respuesta legítima, esa es la respuesta correcta. La respuesta incorrecta es decir, la Biblia no habla de este asunto. Billy Graham no habló ante millones de personas usando esta frase. La Biblia no dice esto o lo otro. The Bible says, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Now the Bible says, the scripture says, the Bible tells us. Él seguía diciendo, la Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene algo que decir en cuanto a los asuntos de nuestros tiempos. Y así se convirtió en uno de los predicadores más famosos del siglo XX. Pero si hubiera comenzado cada sermón diciendo que la Biblia en realidad no trata con este tema, nunca hubieras escuchado de Billy Graham. No tendría por qué ser conocido. Y ese es el problema con cada pastor en el mundo que dice la Biblia no trata con este tema. Y la respuesta correcta es yo no sé lo que enseña la Biblia en cuanto a este asunto. Quizás debería estudiarlo. Pero eso no es lo que dicen. Dicen que la Biblia no trata con ese asunto. Y eso es un tremendo letrero neón sobre su cabeza diciendo no soy responsable. Y después, en paréntesis, y tampoco lo es Jesús. Tenemos que tomar ese letrero y tirarlo a la basura. Deberíamos sacar ese letrero de todos los ministerios cristianos en el mundo. Muchos cristianos asumen que vivimos en un mundo temporal sin consecuencias. Estamos aquí como peregrinos, pasando por este mundo a otro mundo, similar a la idea del progreso del peregrino, de cómo funciona el mundo. Hay algo de verdad en eso. Somos seres temporales, vamos a morir algún día. Las cosas de este mundo, en un sentido, son temporales. La entropía es una realidad, las cosas se descomponen. Pero la pregunta que debemos de hacer es, ¿por qué Dios nos ha creado? ¿Y por qué Dios nos ha puesto en este mundo si este mundo no cuenta por nada? Aquí es donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Y debemos tomar sus instrucciones y aplicarlas a todas las áreas de la vida. Es lo que hemos hecho los cristianos. En el área de educación, la ciencia, la música, la honestidad, en el periodismo. La lista es larga. Las buenas nuevas del reino son mucho más que solo mi relación privada íntima con Jesús. Entonces, cuando alguien dice, ese asunto no tiene que ver con el Evangelio, creo que no entienden lo que son las buenas nuevas del reino. Demuestra que realmente no tienen una respuesta de por qué el reino es una buena nueva. ¿Por qué el reinado de Jesús en el mundo hoy es una buena nueva? No solo para mí en cuanto a mi salvación, sino porque su reinado son buenas nuevas. Bueno, son buenas nuevas porque Jesús es Dios. Es aquel justo quien, según Isaías 42, va a establecer justicia en el mundo. Y no se desanimará ni desfallecerá hasta que lo haya logrado. Y las costas esperan su ley. Cuando observamos los desafíos que están enfrentando nuestros países ahora, las respuestas están ahí en el Evangelio. Y lo que debemos hacer, nuestro llamado es recuperar la plenitud del Evangelio y vivir esa plenitud del Evangelio o del reino.
y ver resplandecer el señorío de Cristo en todas las áreas de la vida. Eso en breve es tener una cosmovisión bíblica, entender lo que el señorío de Cristo implica para cada área de la vida y después vivirlo en lo práctico. Y sabes, si hacemos eso, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, estamos siendo fieles y Dios nos bendecirá en su tiempo y de su manera. Un aspecto de una escatología optimista es que te permite construir para un día que tus ojos no verán. Te permite aplazar la satisfacción e invertir en generaciones futuras sabiendo que no es en vano. Tenemos la tendencia de pensar al corto plazo en el mundo moderno. Esperamos que las cosas ocurran rápidamente, pero cuando tenemos una escatología optimista, puedes mirar hacia el futuro y creer por un día que tú mismo no vas a ver. Creer por un día cuando tus hijos o nietos o bisnietos empezarán a ver el fruto y la cosecha. Eso es lo que hizo alcanzable las grandes obras de la civilización cristiana. Muchas veces, en el ministerio actual, al igual que en el mundo de negocios, quieres ver resultados inmediatos, tienes que tener volumen de negocios y entonces estás en constante movimiento. Pero con una escatología optimista vemos el valor para el futuro de los fundamentos firmes que estamos estableciendo. Por eso podemos ser mucho más cuidadosos y meticulosos y no tenemos que ser impacientes. Entonces no despreciamos el día de las pequeñeces. Cuando entro a una catedral y miro a mi alrededor, empiezo a pensar, ¿cómo sería para una iglesia moderna hacer algo así? Y me doy cuenta que no lo podríamos hacer. No podríamos. La Catedral de San Esteban en Viena, Austria, es una catedral gótica magnífica. Demoró 420 años en construir. No tenían artesano maestro ni arquitecto jefe, sino que la gente del pueblo, cuando terminaban su trabajo de tarde, iban a la obra sitio y por 420 años construyeron. Eso significa que por 420 años tenías a hombres y sus hijos, sus esposas trayendo comida, toda la comunidad reunida, pero sabiendo que estaban construyendo algo que ellos nunca iban a ver terminado. Aún así, día tras día, año tras año, generación tras generación, siguieron adelante. Tenían una visión para el futuro que ahora nosotros, como los beneficiarios de su legado, podemos apreciar y disfrutar. Pero ese nivel de tenacidad, esa perspectiva, es algo de lo que podemos aprender. Esa clase de historia es una que nos debería inspirar. Y al mismo tiempo hacernos dar un paso atrás, asombrados, y hacernos la pregunta, ¿cómo podemos transmitir algo así a la generación presente? Seguro que a estas alturas se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la escatología? Muchos han enfatizado el hecho de que nuestra perspectiva sobre los últimos tiempos no es una doctrina fundamental. No tenemos que estar de acuerdo sobre los detalles de la segunda venida de Cristo para estar en comunión como creyentes. Esto es verdad. Pero desafortunadamente muchos van más allá y concluyen que lo que creemos sobre la escatología no tiene un impacto en nuestra vida cristiana.
como si nuestra escatología fuese una carpeta más en nuestro disco duro doctrinal. Si abordamos el tema de esa forma, estamos muy equivocados. Nuestras convicciones no existen aisladas unas de otras. Están conectadas. Nuestra escatología no es simplemente otra carpeta en nuestro disco duro doctrinal. Se asemeja más a una rama en un árbol. Una rama que sí impactará el fruto que produce ese árbol. Todos somos parte de la historia que Dios está contando. Todos sabemos que una buena historia necesita un buen final. Si toda la vida nos han enseñado que nuestra historia, la historia de la iglesia, termina en derrota, y que la segunda venida de Cristo es básicamente una misión de rescate para socorrer a los pocos fieles que quedan en un mundo entregado a Satanás, entonces claro que eso afectará el rol que tomamos en esa historia. No ganamos aquí abajo. Perdemos. ¿Están preparados para eso? Oh, ¿tú eras postmilenial? ¿Pensabas que íbamos a entrar triunfantes al reino mientras conquistabas el mundo? No. Perdemos aquí abajo. Asúmelo. Debemos preguntarnos, ¿nos habremos equivocado en cuanto al final? ¿Realmente este es el relato que Dios está escribiendo en las páginas de la historia? Volvamos al principio. Jesús murió por los pecados de la humanidad y fue resucitado de entre los muertos, confirmando el éxito de esa misión. Y después fue llevado al cielo en la ascensión. Y los credos dicen que está sentado a la diestra de Dios como profeta, sacerdote y rey. Ahora, ¿qué es lo que queda fuera del proceso de redención si Jesús es profeta, sacerdote y rey sentado a la diestra de Dios? La pregunta sería entonces si un cristiano puede defender con la Biblia la idea de que Cristo no es rey sobre toda la creación. Creo que quienes niegan esto tienen una tarea difícil, hablando de manera exegética y teológica, en decir que profeta, sacerdote y rey no abarca toda la creación. Entonces, si Adán cayó exhaustivamente, violando todos los estándares del reino de Dios, entonces la muerte, resurrección y ascensión de Cristo ha restaurado la posibilidad y el deber ético de recuperar toda la creación en nombre de Dios el Padre. Así es como veo la historia. Como Van Til solía decir, los primeros 3 capítulos de Génesis son la transición de la gracia a la ira. Y el resto de la Biblia y el resto de la historia es la transición de la ira a la gracia, terminando finalmente con las bodas del Cordero y el juicio final, y después el estado eterno más allá de la historia. Entonces aquellos que dicen, bueno, Cristo no murió por la política o por el gobierno civil, se les debería exigir mostrar la evidencia exegética de cómo Cristo, aún siendo rey de la creación, de alguna manera no nos proporcionó una manera de redimir toda la creación. Entonces, lo que yo promuevo es la redención integral. La redención ofrecida por Cristo en la resurrección y ascensión está a la altura de la caída del hombre y todas las maldiciones que cayeron sobre la humanidad a raíz de esa rebelión integral. Tiene que haber una restauración integral. Si no, Satanás le ganó a Dios en el gran enfrentamiento. Y no queremos argumentar que Satanás históricamente le engañó a Dios y lo derrotó. Ahora, sabemos que el conflicto entre Dios y Satanás no es un tema de poder. Si hubiera un partido de lucha de brazo cósmico entre Dios y Satanás,
Dios siempre ganaría. Entonces no se trata de poder, sino de ética. Y pacto. Y la restauración pactual de lo que se perdió en el primer paraíso, obviamente el Edén. El primer paraíso se perdió. Ahora vamos camino al segundo paraíso, que es la eternidad. Hay progreso entre la caída del hombre, en el cual abandonamos el primer paraíso, y la restauración de la iglesia y las bodas del Cordero que iniciarán el segundo paraíso. ¿Hay santificación progresiva en la historia? Y si no la hay, entonces, por lo menos con respecto a la historia, Satanás ganó el partido. Hay un nombre para esta perspectiva de la historia, se llama derrotismo. Esta doctrina propone que Jesús es un perdedor en la historia. En segundo lugar, enseña que la novia de Cristo pierde en la historia. Si dices que la iglesia pierde, inevitablemente va a fracasar, según la profecía bíblica. Esa es la perspectiva premilenial y también la amilenial. Si Dios ha enseñado que es inevitable que la iglesia fracase en la historia, entonces, ¿por qué eso no sería pesimista en cuanto al efecto del evangelio en la historia? Rushdoony llamaba a los amileniales premileniales, pero sin la bendita esperanza. Esa era su frase, siempre la he recordado. Ahora, los premileniales dicen que Cristo volverá, y aunque no usan este lenguaje específicamente, creen que va a establecer una burocracia internacional en un lugar físico. Puede ser Jerusalén, puede ser Colorado Springs, no sabemos y ellos no nos dicen. Y dicen, bueno, si Jesús está aquí para arreglar todos estos asuntos, si Jesús está aquí en la tierra para liderar una gigantesca burocracia internacional, entonces ahí sí tendremos restauración. Esa es la postura del premilenialismo, pero eso significa que la iglesia antes del retorno físico de Cristo es un fracaso. Entonces, ¿dónde está la santificación progresiva en el proceso de redención? Una redención integral en todas las áreas de la vida. ¿Dónde está el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol de la Biblia? No tienen respuesta. Yo no creo que puedas ir a la Biblia y defender la idea que Jesucristo es un perdedor en la historia y que la iglesia, a través del tiempo, no exhibe una santificación progresiva. Si alguien quiere argumentar de esa manera, entonces la pregunta sería, ¿cuál es la causa del progreso en la historia? Ya que sin duda vemos progreso en la historia y solo hay una alternativa que veo si no le vamos a dar el crédito a Cristo, y eso es darle el crédito al hombre autónomo o al hombre en relación pactual con algún otro Dios que no es Jesucristo. Como cristianos, ¿por qué le vamos a dar al hombre autónomo y rebelde el crédito por el progreso en la historia? En primer lugar, debes acostumbrarte a la idea de que nos queda mucho camino por recorrer. Eso no es una falla, es una virtud. Dios quiere que su reino sea establecido de esa manera. Cuando Jesús dio las órdenes de marcha a sus discípulos en el Monte de los Olivos, entregándoles la gran comisión, había 11 apóstoles, el número 12 sería reemplazado, y hasta 500 personas que habían visto a Jesús resucitado. Pero estamos hablando de un grupo relativamente pequeño de personas y lo que Jesús les dijo era que conquistaran el mundo. Discipular las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que yo te he mandado. Los envió a hacer que el mundo se vuelva cristiano, y si uno de los discípulos hubiese preguntado en los próximos 15 minutos...
Jesús hubiera dicho no, va a tomar más tiempo que eso. Debes ser realista en cuanto a lo que te ordené, pero después ir y hacerlo. Entonces no estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de miles de años. Entonces, ¿no es señal de fracaso que esté demorando tanto? Estamos hablando de pan que va leudando lentamente. El reino de Dios es como levadura en la masa y va leudando lentamente. Va permeando la masa lentamente. Esta es la diferencia entre los revolucionarios y los reformadores. Los revolucionarios son impacientes, no pueden esperar. Quieren cambiar el mundo y lo quieren cambiar ahora. Quieren soluciones ahora. Y es por eso que siempre dejan un desorden. Los reformadores van más tranquilos, de manera lenta. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, no empezó circulando peticiones para eliminar los juegos de gladiadores. Eso tomó siglos. Lo que hizo fue paso 1, establecer iglesias, comunidades donde Dios realmente era honrado. Entonces no debemos ser como ese niño en la escuela cuando plantaban frijoles en un cartón de huevos y el niño impaciente cada día sacaba el frijol para ver si está creciendo. Bueno, no va a funcionar si lo está sacando de la tierra todos los días. Entonces tenemos que tener una visión a largo plazo. Tenemos que ser fieles en nuestras comunidades eclesiásticas, criando a nuestros niños en la disciplina y instrucción del Señor. Y no pensar que algo está mal si el mundo no es transformado en los próximos 2 años. Eso es impaciencia. Esa es la mentalidad revolucionaria. Los secularistas quieren ser evaluados de elección a elección. La fe cristiana quiere ser evaluada en bloques de 500 años. ¿Qué diferencia ha hecho el Evangelio en comparación a 500 años atrás? ¿Y qué diferencia ha hecho en comparación a 1000 años atrás? Entonces el reino de Dios no despega como una nave espacial donde cada día es mejor que el anterior. Se asemeja más a alguien escalando una dura montaña donde subes un poco y después bajas por una grieta y después subes otro poco. 5 pasos hacia adelante, 3 hacia atrás, 5 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. Ser paciente es clave. Hubieron protestas en el centro de Seattle esta noche. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Las protestas comenzaron como al mediodía en Seattle, pero se volvieron violentas cerca de las 4 de la tarde, cuando alguien quemó un vehículo policial. Desde ahí han habido saqueos y destrucción en el centro. Mientras estamos filmando esto, hay 22 países en la Tierra hoy que están reescribiendo sus constituciones o experimentando revoluciones. Hay un impulso en el hombre moderno, motivados por ideología, en vez de principios establecidos, que dice que la mejor manera de avanzar es demoler las viejas costumbres y empezar de cero. ¿Sabes? Uno de los problemas con la ideología, tal como lo plantea Alexander Solzhenitsyn, de manera potente en la mayoría de sus escritos, es que la evaluación del hombre en el momento es el único estándar por el cual puede actuar el revolucionario. Esa es una perspectiva muy limitada. Cuando tienes el estándar de verdades eternas y estás construyendo sobre eso, ahí sí es posible enfrentar los males de este mundo sin tener que constantemente volver a empezar de cero. Este es uno de los principios que Jesús presenta en la famosa parábola que le contó a sus discípulos, sobre un campo que fue sembrado con buena semilla y el enemigo viene y siembra cizaña. Cuando las plantas empiezan a brotar, los trabajadores del campo fueron al dueño y le dijeron: «Hay cizaña creciendo en el campo, ¿la debemos recoger?». Y el dueño dice: «No, esperen hasta la cosecha». El principio que se está presentando es bastante claro. Si recoges la cizaña, pero arrancas el trigo, has arruinado el campo. Eso es lo que intenta hacer la revolución. Intentan recoger la cizaña, pero cuando lo hacen, terminan arrancando el trigo también y arruinando así el campo. Lo que debemos hacer en la reforma es trabajar arduamente hasta el día de la cosecha.
separamos el trigo y la cizaña en el día de la cosecha. Eso significa que tomamos una perspectiva de largo plazo en todo lo que hacemos. Es un trabajo difícil, es un trabajo lento y muchas veces un trabajo complicado. Pero cada vez que vemos avivamiento en las Escrituras, funciona de esa manera. Así deberíamos operar en el mundo moderno. Desafortunadamente, los progresistas, los revolucionarios modernos, aquellos que quieren destruirlo todo y empezar de cero, no tienen la paciencia para operar según esos principios, ya que en realidad odian esos principios. Siempre se reduce a esto: Cristo o caos. La antítesis fue establecida en el principio en Génesis cuando Dios maldijo la simiente de la serpiente y dijo que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces toda la historia de la humanidad ha sido una larga guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y la simiente de la mujer quiere reintroducir el orden al mundo. Y su descendiente prometido, Cristo, es aquel que trae ese orden. La serpiente es un devorador. Primera de Juan dice que el diablo fue un asesino desde el principio. Es un destructor. Quiere fomentar el caos. Él lo hace apareciendo como un ángel de luz. Es un asesino seductor. Debemos entender que las opciones son seguir a Cristo. Ese es el camino de libertad ordenada. Si seguimos el libertinaje, el camino del libertinaje, que es lo que nos está ofreciendo el diablo ahora, nuestras lujurias nos llevarán a una histeria y francamente a un caos sangriento. Los gobiernos centrales del mundo están en un pánico. Hoy día los gobiernos centrales del mundo están operando con déficit más allá de lo que hubiera sido considerado verosímil el 1 de marzo del 2020. No tienen solución. Están imprimiendo dinero de la nada, especialmente la Reserva Federal. Han adoptado un sistema de renta básica universal. En los Estados Unidos se estima que unos 30 millones de personas están recibiendo cheques del gobierno por hacer nada. Y los gobiernos no pueden seguir firmando cheques de esa magnitud a esa cantidad de personas, sin simplemente ir a los bancos centrales para pedirles que creen dinero de la nada. Estamos en modo de crisis, es decir, los gobiernos centrales de Occidente están en modo de crisis. Y está ocurriendo en todo el Occidente y nadie tiene respuesta. Ahora, ¿cómo eso desmiente al postmilenialismo? En realidad es una confirmación de la postura. El hecho que el Imperio Romano cayó le causó molestia a Agustín y por eso escribió La Ciudad de Dios. Pero no la escribió para mostrar que Dios era un fracaso y que de alguna forma la caída de Roma era una catástrofe para la Iglesia. Al contrario, él dijo que la caída de Roma fue el resultado de los dioses paganos que Roma adoraba. Y no podía sobrevivir. Era pagano hasta el alma y no podía sobrevivir. Y que la ciudad de Dios, en la forma de la Iglesia, sería el heredero de Roma. Y así lo fue. Así fue. La civilización cristiana comenzó en realidad después de la caída de Roma, no antes. Lo mismo va a ocurrir ahora. Cuando lo has probado todo y nada funciona, ¿por qué no probar el evangelio que no probaste? Eso sí funcionará. ¿Por qué no probar una cosmovisión cristiana coherente para ver si eso funciona? El pastor Ray Sutton estaba trabajando conmigo cuando producimos la serie Un Plano Bíblico y reunimos a todos los escritores y empezamos a hablar del proyecto. Y él hizo una observación profunda. El mundo está sufriendo de cáncer y nosotros tenemos la cura. Y está en el estante superior en el gabinete de medicinas.
donde estamos hoy se asemeja más y más a personas desesperadamente abriendo el gabinete de arriba y agarrando cualquier cosa, lo que sea, que promete curarles y sanar su sociedad. Pero no van a agarrar esa botella de píldoras en el sentido metafórico que dice la redención mundial de Cristo. Solo tomarán esas píldoras cuando descubran que nada más funciona. Marco Aurelio alguna vez dijo: el objetivo de la vida no es estar del lado de la mayoría, sino evitar encontrarse a uno mismo entre las filas de los dementes. Es una locura que nuestro mundo intenta funcionar como si Dios no existiera. Es una locura ver a la iglesia adoptando las ideologías de hombres caídos como solución a los problemas de este mundo. Ya es hora que la iglesia abandone las filas de los dementes. Es tiempo de construir y luchar. Es tiempo de enseñar las naciones. Comencemos.